Bueno, hermanos queridos, hermanos y hermanas, vamos a continuar con esta segunda reflexión que les voy a compartir en esta noche, y voy a pedirle para comenzar al Espíritu Santo que nos dé su palabra. Y les voy a leer de la carta de San Judas en el versículo 14. Dice: el juicio de Dios. De ellos también profetizó Enoc, el séptimo descendiente de Adán, cuando dijo: mira, ha venido el Señor con sus santas miríadas para entablar juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las perversidades que han cometido y de todas las injurias que los pecadores impíos han proferido contra él. Estos son unos murmuradores que se quejan de su suerte, viviendo al dictado de sus concupiscencias, y su boca pronuncia palabras hinchadas, adulando a las personas por su propio interés. Pero vosotros, queridísimos, acordaos de las palabras anunciadas por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os decían: en los últimos tiempos habrán quienes se burlen de todo y vivan según sus impías concupiscencias. Estos son los que crean divisiones, hombres meramente naturales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, queridísimos, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manteneos en el amor de Dios, aguardando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os conceda la vida eterna. Tratad con compasión a los que vacilan. A unos procurad salvarlos arrancándolos del fuego, a otros tratadlos con misericordia, pero con precaución, aborreciendo hasta la túnica contaminada por su carne. Palabra de Dios. Pues, hermanos, estamos en Cuaresma. El Padre acabó de compartirnos pues el tesoro de los sacramentos y nos ayudó a reflexionar en la relación que tenemos con ellos y el poder tan maravilloso que Dios nos ha dado en la iglesia a través de los sacramentos. Pero hay algo importantísimo que tenemos que agregar y que no podemos olvidarnos, y es espíritu. Nosotros tenemos una vida con el Espíritu, y podría decir yo, una vida con los espíritus también. Estamos en el mundo caído y de aquí tenemos que salir. Aquí hemos caído, pero esta no es nuestra casa. Si ustedes leen con cuidado la palabra de Dios, se dan cuenta que el Señor nos revela a través de Génesis que nos desterraron. Estamos desterrados. Y en el capítulo 12 del Apocalipsis aparece el diablo lanzado a la tierra con sus ángeles, una tercera parte. Entonces, ¿estamos dónde? Caídos aquí abajo. Jesús bajó, y luego, ¿qué hizo cuando se fue? Ascendió y nos dijo: síganme, que yo les tengo un lugar preparado. Pero el lugar preparado que nos tiene no lo tiene en el Sahara, ni no lo tiene en el Medio Oriente, lo tiene arriba, la Jerusalén del cielo. Eso es lo que Él nos vino a mostrar y a lo que nos vino a invitar. Pero entre tanto nos dijo: ojo, estad alertas, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y el diablo se lleva a Jesús a la montaña. ¿Y qué le dijo? En una de esas tentaciones le dijo: todo esto, y está diciendo todo, ¿no? Todo esto se me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Y luego San Juan dice: el mundo entero está en las manos del diablo. Esto lo tenemos que tener claro. Yo tengo un don maravilloso de Dios, que es la vida sobrenatural que me dio en el Espíritu Divino que me concedió en el bautismo, para mantener esa fuerza espiritual en mi vida a través de este destierro donde estoy moviéndome entre espíritus que no puedo ver, y que si yo me descuido y ando en pecado manejan mi vida como si yo fuera un títere. Entonces, para eso necesito tener la fuerza del Espíritu en obediencia a lo que Dios me ha revelado. Nuestra iglesia santa, todopoderosa, que tiene todas las armas contra el diablo, pero son armas humildes,
Usted sabe que el poder de Dios se encuentra en lo más pequeñito. Las cosas del diablo son extraordinarias, extraordinarias. Por eso la gente incauta siempre cae por lo extraordinario. Ustedes se han dado cuenta que toda estafa que fue, porque el ladrón le jugó la ambición al otro y así lo estafó. ¿Por qué es un engaño entre seres humanos? Porque uno le sube al otro su ego, le aumenta su vanidad, y por ahí se le entra el diablo a todo el mundo. Por las debilidades que tenemos nosotros, se nos mete todo lo malo. Entonces, para nosotros poder mantener la fuerza sobrenatural que Dios nos dio con el bautismo, necesitamos constantemente llevar ese combustible que mantiene la llama prendida de esa lámpara que es nuestra vida. Acuérdense de la parábola de las vírgenes y ese aceite para la lámpara. Y la enseñanza de esa parábola nos muestra a nosotros de que las vírgenes que contrajeron matrimonio con el esposo, que es el Espíritu Santo, que es Jesús, fueron aquellas que tenían el aceite. ¿Y por qué? ¿Y ese aceite qué es? Ese aceite precisamente es la gracia, la obediencia, estar alerta, despierto en Dios, caminar con Dios. Pero estamos en el destierro. Entonces, como el enemigo no lo podemos ver, la iglesia nos enseña que Dios nos dio un ángel guardián que irá adelante de nosotros abriéndonos el camino y tumbando todos los obstáculos, que es la voz de Dios en nuestra conciencia. Y el Señor dice: obedecedle, haced todo lo que Él os diga, y Él os guiará y los llevará a la casa del Padre. Ese es el ángel, un espíritu, es invisible. ¿Por qué el ángel guardián que nos cuida no lo podemos ver? Es invisible. Porque Él nos protege a nosotros del enemigo invisible también. El ángel guardián son los ojos de nuestra alma. Pero la única manera que ese ángel guardián puede ser efectivo en nuestra vida es si le obedecemos. Porque el amor de Dios no obliga. El amor de Dios es perfectamente humilde. No obliga a nada ni a nadie. Y el ángel de Dios está perfectamente en el Espíritu de Dios. Porque el ángel de Dios es el mensajero de ese amor de Dios. Y por eso, siendo un mensajero del amor de Dios, es el mismo amor de Dios. Para mí me ha costado mucho trabajo después de mi conversión. Para los que no conocen mi historia, yo viví 33 años en pecado mortal a pesar de haber nacido católico. Y me perdí por 33 años. A los 47 años, el Señor me rescató en una experiencia muy dolorosa, en un secuestro en Colombia. En una cueva, toda una noche entera tuve una experiencia con Dios que transformó mi vida para siempre. Y tuve una experiencia de infierno, purgatorio. Vi al Señor Jesús y a través de sus ojos vi su gloria sin que nunca hubiese entrado, porque yo estaba paralizado completamente en un lago en medio de todos mis pecados. Pero esto, después por milagro de Dios, después de 6 meses de secuestro, resulté libre por pura obra milagrosa del Señor, porque estaba sentenciado a muerte. Cuando regresé a mi vida natural en California, que es donde vivo, porque el secuestro fue en Colombia, pues comencé mi nueva vida en el Señor, que empezó hace 14 años. Llevo 12 años de misionero en la Iglesia Católica, porque dejé mi profesión, que es artista, soy actor y compositor. Y cuando empecé mi vida con el Señor, comencé a desarrollar esta relación con mi ángel y con los ángeles de Dios que había aprendido yo durante la visión que tuve con Él. Pero increíble que después de haber visto tanto, después de que el Señor me ha mostrado tanto, y no era capaz de obedecerle al ángel. ¿Y por qué razón no le obedecía? Porque el ángel me daba un golpe con su ala así: obedece, perdona, ten paciencia, no te preocupes, no tengas miedo, no sigas por acá. Todo tan suave, tan humilde, tan perfecto, que no lo podía obedecer. Era demasiado suave.
era demasiado perfecto, demasiado sereno, y yo tenía un corazón perturbado por la velocidad de este mundo, por las incertidumbres, por la inquietud, por la agonía de todos los apetitos desordenados de mi carne, por toda la información espantosa que tenía en mi cabeza de cuánta contaminación del mundo. Se puede uno imaginar que me había llenado yo toda mi vida, que fui hombre del mundo y del pecado, y no podía obedecerle a esa voz que yo sabía que era la voz de mi Señor, que se me había aparecido, que lo había visto, que me había hablado, que me había salvado. Y esto fue una lucha muy grande, pero poco a poco fui entrando en eso. No es que yo hoy sea el más obediente a mi ángel. ¿Cuántas veces no he llorado por no obedecerle? ¿Cómo me duele? Pero ya voy un poco mejor. Pero miren que cuando nosotros no somos obedientes al ángel de Dios, él va atrás, triste, porque no puede actuar, porque nosotros le quitamos el poder, porque el único poder que le podemos dar es la obediencia, es lo único, y así él hace por nosotros todo lo que tiene que hacer. Entonces él va atrás. ¿Quién va adelante? Adelante va el espíritu del mal destruyéndonos la vida, pero engañándonos. ¿Cómo nos engaña? Nos engaña con placeres que duran un segundo. Nos engaña con banalidades, ilusiones, con pretensiones, con el veneno más peligroso de todos, que es la vanagloria, que es el egocentrismo, que es todas esas ideas de sí mismo que tenemos y las ideas de los demás y del mundo, esta fantasía, ilusión que tiene el hombre que vive solo en la carne, en los instintos, en los sentidos, en la razón, que el capital más grande que tiene es su ego. Eso, lo que el mundo vende, esta autosuficiencia, la realización personal, el pensamiento positivo, todas estas cosas que el hombre ha concebido para diosificarse. Pues dentro de todo esto es donde está la muerte de nuestra vida, porque los espíritus caídos que abundan acá en una forma tal que si ustedes pudieran ver el mundo espiritual por un momento, les aseguro que es posible que mueran instantáneamente, porque esto está lleno. Aquí viven, aquí los desterraron, aquí cayeron. Entonces estamos en una prisión y nacimos en ella. Ustedes han visto casos de prisiones de mujeres que a veces nace un niño en la prisión con la mamá y el niño queda preso con la mamá hasta que la mamá salga, y hay mamás que tienen 20 años de prisión y el niño lo sacan las instituciones del gobierno cuando ya esté un poco grandecito, y lo educan afuera y la mamá sigue adentro. Y hay situaciones así, hay cosas extrañas que pasan en las cárceles, ¿no? En las prisiones. Pues miren, la vida terrenal es el principio de una jornada eterna que nunca terminará, el principio. Pero empezamos en la prisión. Ustedes saben que San Pablo dice que Jesús es el Moisés que bajó del cielo. Y habla de dos Moisés, el Moisés de la tierra, el Moisés del cielo. Habla del Adán de la tierra, el Adán del cielo. ¿Y por qué dice eso de Moisés que bajó del cielo? Porque cuando Moisés, el de la tierra, fue llamado por Dios, él lo envió a sacar a su pueblo hebreo para llevarlo a una tierra prometida en la tierra. Ni siquiera les daban la Santa Jerusalén del cielo, era una tierra prometida en la tierra. Y los formó para que prepararan su encarnación, la encarnación de él mismo en la persona del Hijo. Entonces, esas fueron figuras para nosotros, figuras importantes para nosotros. San Pablo nos dice que todo eso que les pasó a ellos en el Éxodo es una señal para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. Entonces, si tenemos esa señal, ¿qué quiere decir el Moisés que bajó del cielo? El Moisés que bajó del cielo, si es un Moisés, ¿a dónde bajó? Para sacarnos ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? De la tierra. Toda la tierra equivale a Egipto. Y nosotros estamos aquí en manos del faraón, esclavos del faraón, adorando palos y piedras, haciéndole culto al humo, al dinero, al placer, al mundo,
Ahí estamos como estaba el pueblo hebreo en Egipto, que ya se había contaminado tanto con el paganismo egipcio, porque llevaban 430 años viviendo allá. Y cuando Dios los sacó por el desierto, les tocó limpiarlos. En un solo día murieron 23,000 por fornicar. Y así era la disciplina en que Dios los puso, porque venían de un mundo pagano, donde habían perdido la relación con Dios. Y Dios les tocó educarlos duramente para poderlos llevar por el desierto y prepararlos. Pues a nosotros que estamos acá hoy, estamos en Egipto, y el Moisés que bajó del cielo nos vino a mostrar el camino para salir de acá. Los hebreos que tenían una promesa en la tierra, les tocó pasar un desierto de arena. Nosotros que tenemos una promesa en el cielo, nos toca pasar un desierto de espíritu, o sea, de conversión. Y para poder pasar el desierto de este espíritu de conversión, necesitamos derrotar al diablo. ¿Dónde derrotó Jesús al diablo para enseñarnos a nosotros cómo hacerlo? En las 3 tentaciones del desierto, ¿no es verdad? Y precisamente el número 40 se hace numerología divina. ¿Por qué? 40 días del diluvio, ¿cierto? 40 días de Moisés y Elías en la montaña. 40 años del pueblo de Dios. 40 días de Jesús en el desierto. Ese número 40 es un número misterioso, místico. Y tenemos que tenerlo en cuenta que estamos en 40 días de Cuaresma en la iglesia. Porque esta iglesia nuestra es la iglesia de Dios, continuación del judaísmo, la única iglesia del Señor en la tierra. Y esto le suena muy duro a mucha gente. Hay mucho teólogo liberal muy confundido y muy perverso a la vez. Y hay mucha gente loca por ahí predicando cosas absurdas. Pero esa es la verdad. Eso no quiere decir que somos superiores, ni que somos privilegiados por encima de los demás para la salvación. No, al contrario, nosotros somos responsables del resto de la humanidad. Ay de nosotros si no nos convertimos en pan de vida para todos los pequeñitos del Señor, que son los que no conocen a Dios y que no lo conocerán siquiera antes de morir, porque nosotros estamos acá para ellos. Y nuestra vida debe hacerse pan de vida para ellos. Miren ustedes historia sagrada hermosa que seguramente muchos de ustedes la conocen. San Ignacio de Antioquía fue un obispo de los primeros obispos de la Iglesia Católica. Tanto es de los primeros que conoció a Jesús personalmente de niño. Y San Ignacio fue arrestado por Nerón y enviado a Roma para ser tirado a los leones a que se lo devoraran. Y mientras lo llevaban en el camino hacia Roma, que era un viaje muy largo, los cristianos por donde lo pasaban abogaban por él para que lo liberaran. Lloraban y todo, y San Ignacio les decía: no pidan mi libertad, yo debo ser triturado por los dientes de la bestia para hacerme pan de vida. Y cuando San Ignacio llegó a Roma y lo metieron al Coliseo romano, vestido de obispo, corrió cantando salmos hacia los leones. Y se lo devoraron en el centro del Coliseo. Y ese fue el día en que más romanos se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué? Se convirtió en pan de vida. Y esto es el llamado nuestro para derrotar los espíritus. ¿Cómo hago yo para derrotar espíritus que no veo? Pues muy sencillo. Los derroto con la luz, porque ellos viven en las tinieblas y no resisten la luz. Ustedes han visto que un niño se va de la mano del padre por entre un tumulto de gente, mucha gente, y el niño va por entre el tumulto prendido de la mano del papá, y hay cosas que lo aterran, cosas que lo alegren, cosas que no entiende, y pasa entre el tumulto y va y vive todas esas emociones y todas esas experiencias. Pero mientras lleve la mano del papá, pasa por ese tumulto como si nada. Pero ay del niño si se suelta de esa mano. Se suelta esa mano y queda atrapado en cualquiera de esas escenas. Y no se puede mover. Queda aterrado, o queda enamorado, o queda suspendido, pero no se puede mover. Pues eso somos nosotros cuando caminamos por esta vida. Si nos soltamos de la mano del Padre, de la mano de Dios, quedamos atrapados en este tumulto de la vida terrenal, estancados.
porque sin Él no podemos movernos. Y ahí nos convertimos en presa de los buitres. ¿Se acuerdan que el Señor dice en la palabra, ahí donde está el cadáver, ¿qué está ahí? Los buitres, ahí están los buitres. Entonces, ¿quién es cadáver? Cadáver es el que se suelta en la mano de Dios. Si algo aprendí yo en lo que el Señor me reveló, es que por 33 años estaba muerto, es palabra real, muerto, un cadáver. Arrastraba mi cadáver hacia la tumba eterna. Yo estoy aquí por pura misericordia de Dios, porque debía estar condenado. Y a la gente le suena muy raro esto. Debía estar condenado, ¿por qué? Porque el Señor me llevó al infierno. Ustedes se pueden imaginar eso no es cualquier chiste. Yo pienso que si nosotros tuviéramos la conciencia clara de lo que es el mundo de los espíritus en que estamos, no pecaríamos. Si pudiéramos ver una gota así de grande de un demonio, no pecaríamos. Lo inmundo que es. ¿Usted se imagina tener sociedad con eso? Sociedad con esos, y están muy bravos porque estamos hablando de esto. Pero de malas, como dicen, porque vamos a seguir hablando de esto. Porque es que de esto tenemos que hablar. Porque es que de esto ya no se habla. Entonces, ¿cómo vamos a desenmascarar la oscuridad? ¿Cómo se puede desenmascarar la oscuridad? Con la luz solamente. ¿Y cómo se prende la luz? La luz solo se prende con Dios, con el amor de Dios. ¿Y cómo puede llegar el amor de Dios a nuestra vida? Con la fidelidad. Miren cómo es de perfecto Dios. Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo creó, nos creó a cada uno de nosotros aquí presentes con sus propias manos. Cuando se hace hombre, ¿dónde aparece ese Dios extraordinario? Aparece en una pesebrera y se acuesta sobre la paja, el elemento más vulnerable de la naturaleza. ¿Usted puede conseguir algo más frágil que la paja? Algo más frágil, no hay nada más, y ahí se acostó. Peregrino, ni siquiera estaba ni en el inn que estaba al lado, nada. Peregrino. ¿Él a qué vino? A enseñarnos a vivir como hombres perfectos. ¿Y cuál es la primer señal y el primer mensaje? Estamos en tránsito, esta no es nuestra casa, aquí no es, vamos de acá, vamos a salir, vengan. Tenemos que acordarnos de que nuestra alma está en el vientre de esta carne, como un bebé, y tiene que ser alimentada y fortalecida para que en el momento de que sea entregada a la plenitud del mundo espiritual, tenga fuerza. Porque el diablo es un experto en robarse la salud del alma en el corto tiempo de gestación que tenemos, para sorprendernos en el momento de la muerte con un alma desnutrida. Y ahí no podemos ir hacia la luz. Eso es lo que él quiere hacer. ¿Y cómo nos hace ese daño? Engañándonos con este mundo, vendiéndonos este mundo. Le voy a contar a ustedes hoy cuánto de demonio tiene usted en este momento. Mire, voy a dar una señal. Les voy a enseñar para que ustedes descubran cuánto los tiene el demonio sometidos en este momento. Piensen en esto. ¿Qué es lo más importante que usted tiene en su corazón en este momento? ¿Qué es lo más importante? ¿Será un ser humano? ¿Uno de sus seres queridos? ¿Su esposa, su esposo, sus hijos? ¿Alguien? ¿Será el dinero? ¿O el dinero que quiere tener o el que tiene? Porque no hay posesión más grande que el deseo. Esa es la posesión. Hay más almas en el purgatorio penando por deseos que por posesiones materiales. Porque el deseo es una posesión más grande que el tener las cosas. Usted ha visto la gente que va de compras a un supermercado, a un centro comercial, y va toda emocionada a comprar algo. Unos zapatos, un nuevo instrumento electrónico, cualquier cosa. Y ya cuando lo compra, no sale tan alegre. ¿Sí? La alegría iba en el momento de la compra. Ya cuando lleva la bolsa,
a no ser de que sea un niño, pero un adulto ya lleva la bolsa, ya se le acabó la velocidad, ya no va tan entusiasmado. Lo lleva a la casa, ese ni abre el paquete, se demora horas, porque la emoción esa de ir a comprarlo se acabó cuando lo recibió. Pero el deseo que no se ha concebido, que no se ha materializado, esa sí que es una posesión. Entonces, piense usted qué es lo más importante de usted en este momento. Sus deseos, un ser humano, el dinero, las cosas que quiere alcanzar en esta vida, las metas que se hizo profesionales o de negocios o quién sabe qué cosas, o sus apegos a tantas cosas, o el miedo, o la depresión, la negatividad, quién sabe cuáles son sus posesiones. ¿Qué es lo más importante? Si lo más importante de su vida esta noche, en este lugar, no es irse para el cielo y serle fiel a Dios, usted está en manos del diablo todavía. Y tenga la absoluta certeza de que esa es la verdad. Si usted no cree esto, se está engañando 100% y el diablo lo usará como marioneta toda su vida. Toda su vida. ¿De qué estoy hablando yo? Primer mandamiento. De eso estoy hablando yo. Primer mandamiento. Yo les digo, estamos en Cuaresma. Hágase un favor bien grande, inmenso. Coja el catecismo de la Iglesia Católica, pero el más gordito, el grande. Porque hay uno que se llama el compendio. No, ese no. El gordote, cógase ese y léase solo una cosa en esta Cuaresma, una sola cosa. Léase el primer mandamiento todas las noches antes de acostarse en lo que falta esta Cuaresma. Ya no falta nada. Ya el próximo miércoles jueves ya termina la Cuaresma. Léase todas las noches el primer mandamiento. Le aseguro que se va a hacer el favor más grande de su vida, porque esa es la tabla de la salvación. La tabla de la salvación, primer mandamiento. Si Dios está primero, si Dios es la cabeza, si Dios es todo, es la vida, está el centro de toda mi vida, yo estoy en lo que es. De lo contrario, los espíritus dominan mi vida y no soy más que una marioneta. Y ojo con la religión. Miren ustedes, no hay gente más religiosa que los fariseos. Eran los primeros en todo. Eran los que más dinero daban, eran los que estaban detrás de todo lo que era poder religioso, eran los primeros en proclamar la palabra, se conocían la ley, se conocían los profetas, todos lo sabían, de memoria. Predicadores impecables, inmaculados, hermosos, físicamente presentados en la forma más sofisticada, vestidos en seda, olorosos, lo que usted quiera. Pero no tenían amor, no tenían espíritu. Es más, Jesús cuando se dirigía a ellos les decía: raza de víboras, sepulcros blanqueados. Hoy tenemos que entender esto. Hay gente que vive en la iglesia metida todo el día y rezan, tienen rodillas así de grandes de estar arrodillados, dedos así de grandes de rezar rosarios. Cuando están en la iglesia parece que sudan agua bendita, están como santificados, pero no tienen una gota de amor, ni una gota de espíritu, nada, y creen que así se van a salvar. La religión jamás ha salvado a nadie. Lo único que salva al hombre es el amor. ¿De qué se gana usted con ser tan religioso si no tiene amor? ¿Cuántas personas han destruido la fe de otros por esa rezadera que no tiene espíritu? Y no me tomen a mal, yo no estoy diciendo acá que no debemos rezar y venir a la iglesia todos los días a comulgar y rezarnos el rosario diario y vivir las devociones y las tradiciones sagradas de la iglesia. Claro, eso es nuestro vestido terrenal, nuestras armas. ¿Pero para quién? Para el que tiene espíritu. El demás es un fariseo. Hay personas que dicen: ¿por qué será que no se convierten mis hijos? No se convierte. Pues ¿qué? Todo el día está en la iglesia y luego llega a la casa a gritarle a todo el mundo y a cometer los errores y los antitestimonios más espantosos, y la familia termina odiando la iglesia. La odia la iglesia por culpa de estos religiosos. Esta religiosidad que no tiene espíritu. Nadie se puede salvar por la ley. Nadie se salvará por la ley. Nosotros nos salvamos por la fe. Por eso nos salvamos. O sea, que no crea que uno viene a misa el domingo,
hace una obrita de caridad por ahí, participa en algún trabajito de la iglesia, se confiesa de vez en cuando y aleluya, ya estoy en paz. No es así, porque entonces después de eso, el tiempo que queda libre después de eso, lo vivo en el mundo, haciendo las cosas del mundo, perteneciéndole al mundo, vivo una doble vida, porque soy un hipócrita, tengo doble vida. El domingo soy un santo en la iglesia y el lunes un demonio en la calle. Y esto es lo que pasa con más frecuencia. Por eso los espíritus nos tienen dominados cuando el hombre se deja engañar por las ilusiones transitorias de esta vida terrenal, de este destierro. No se deje engañar del diablo por la religión. Ahora, cuando usted le va a poner otro ensayo, para que usted descubra quién es esta noche. Cuando usted ora y viene a la iglesia, ¿usted para qué ora? A ver, ¿qué es lo que usted hace con oración? ¿Usted viene a pedir auto nuevo, otro empleo, más dinero, que lo quieran más, que se le arregle la pierna torcida, que usted viene a pedir ¿qué? Que sea más inteligente, que le abran la sabiduría para conseguir más oportunidades en este mundo? Sus oraciones, ¿a qué están dirigidas sus oraciones? Usted en sus oraciones solo pide y pide y pide cosas transitorias, cosas terrenales, beneficios temporales. ¿Esas son sus oraciones? ¿Son solo eso? Usted no tiene espíritu, no tiene. El Espíritu de Dios no está en esas oraciones. ¿Cómo puede estar? Si el Señor dice, busca primero las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Entonces, si todas sus oraciones son simplemente quejadumbres terrenales, olvídese que usted no tiene espiritualidad y no está creciendo hacia Dios, usted está creciendo hacia sí mismo. Y cuando viene a la iglesia a rezar, solo viene a pedir para usted, solamente para usted, todo, y para sus beneficios. Y solo sus seres queridos, las personas que lo benefician, son el centro de sus oraciones. Los demás, cuando se ora en la iglesia y oramos por la conversión, primero dice, Señor, arréglale los problemas a mi hijo, ay, arréglaselos. Y que le arregle a mi tía, que ay, Señor, por favor, te lo imploro tantas veces. Y después, y oramos por la conversión de todos los pecadores del mundo entero. Como, eso no tiene vida, porque es algo que es por allá, que son los pecadores del mundo, que no son mi tía, que no es mi hijo, que no es mi hermano, que no es mi amigo, los pecadores de todo el mundo, por allá. Eso no tiene espíritu, no tiene vida, esa oración. ¿Por qué? Porque no hay amor para todos, solo hay amor para unos pocos, y eso hasta los malos lo tienen, como dice el Evangelio. Hasta los malos le dan cosas buenas a los hijos y a los amigos. Ustedes han visto esos mafiosos terribles que están matando por aquí 500 personas y por allá construyendo un barrio para los pobres, por allá. Sí. Así es el diablo, eso es lo que hace. Entonces, yo pienso en esto. Es guerra con espíritus. Y no se olviden de eso. Como dice San Pablo, nuestra batalla no es entre carne y sangre, o sea, entre nosotros seres humanos, sino con los espíritus que rondan los aires. Miren, les voy a contar algo que me acaba de pasar a mí. No voy a mencionar ni el lugar, ni la ciudad, ni nada, porque no se trata de que ahora vamos a demonizar un lugar y una ciudad, porque esto es en el mundo espiritual que ocurre. Estaba dando una charla, una conferencia hace poco, y estaba hablando precisamente de una charla que yo doy que se llama El Diablo, nada menos. Bueno, entonces estaba hablando de esto y de repente allá al fondo atrás, era una iglesia muy grande, al fondo atrás entraron parecían ser como soldados de la naval, del Navy, ¿no? Atrás. Yo dije, tan raro, estos que hacen acá, ¿no? Porque entraron como quien viene a tomarse la iglesia, así, pero a la parte de atrás. Y bueno, yo seguí predicando. Y en un momento dado hubo un ruido inmenso. Se cayó algo en algún lado. Y todos miraron para atrás. Y entonces una de las personas que dirigían esa actividad de esa noche se fue para atrás a buscar, con mucho cuidado para no interrumpir a la charla. Se fue. Y en el momento que él caminó hacia allá, esos que parecían ser militares, aparecieron aquí en mi cara, aquí, así. Y eran tremendos monstruos, demonios, que habían llegado. Pues ustedes se pueden imaginar las maldiciones y las cosas que en un segundo viví yo allí y me dejaron sudando
totalmente sudando, me quedó mojada toda la ropa, pero yo no les di el poder ninguno. Yo seguí predicando perfectamente, pero todo me temblaba por dentro. O sea, me habían golpeado. Obviamente, yo no soy ningún Superman, yo soy un simple hombre hecho de carne, un pobre miserable mortal. ¿Y qué voy a tener yo superpoderes para que me aparezcan unos demonios y me quede tranquilo como si se me hubiera aparecido una gallina? No, no, eran monstruos del infierno y me dejaron hecho pedazos. Pero ¿cómo será la fuerza del Espíritu Santo? Que este pobre cuerpo y esta pobre humanidad mía quedó hecho miseria. Me temblaba todo. El dedo pequeño del pie derecho se estuvo moviendo a toda velocidad. Yo decía, ojalá que nadie se dé cuenta, porque ese zapato, se me estaba empezando a mover el zapato. Yo dije, ¿qué tal que hay una señora bien curiosa por ahí mirándome los pies? Pero yo estaba completamente desarticulado todo el cuerpo, pero estaba hablando perfectamente como si estuviera en la calma más inmensa del mundo. Nunca le conté a esa audiencia porque el Espíritu no permitió. Yo no quería asustar a nadie, no quería decir nada. Me fui de ahí en silencio hasta se me olvidó. Me acordé fue cuando iba en un auto hacia el lugar donde estaba durmiendo esa noche. En el auto me acordé y empecé otra vez a sudar. Le dije, ahora, ¿qué noche iré a pasar con estos militares? ¿No? Y encima todos son de la naval. Oh, Dios mío, van a llegar con torpedos seguramente. Y bueno, el caso es que esa es guerra espiritual. Miren que yo les comparto esto con todo el amor de mi vida. ¿Por qué razón? No para venir aquí a impactarlos, a deslumbrarlos, a mostrarles yo soy el super místico. No, no le deseo a nadie esas experiencias, a nadie se las deseo. El Señor ha permitido que yo viva eso y seguramente que me construyó con sus manos para eso. Pero no se lo deseo a nadie. Hay personas que me dicen, ay, qué bueno para usted que el Señor le mostró todo lo que le mostró. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Usted se imagina que le digan a uno, qué bueno para usted que estuvo en el infierno? Dice, no, no es nada bueno. Lo que pasa es que el Señor lo volvió bueno, todo eso. Pero eso es terrible, eso es terrible. Nosotros fuimos creados por Dios para que nunca tengamos que ver al diablo. Así fuimos creados. Él no nos creó para que lo viéramos, ni para que trabajáramos para Él. Él lo desterró a Él y ya lo derrotó. Y nos creó para que nunca lo vayamos a ver. Por eso todo el cielo entero se entristece cuando nosotros comenzamos a caminar hacia Él. Y ve el cielo que somos marionetas de Él. Ustedes se pueden imaginar la tristeza de mi ángel guardián, 33 años que vivía en pecado mortal como una bestia, convencido que estaba pues tomando el mundo con las manos y quién sabe en qué misterio creía que vivía, totalmente entorpecido y poseso de quién sabe cuánta inmundicia. Y esto es la tristeza más grande para los ángeles. Pues hoy le cuento que los ángeles guardianes de todos nosotros acá están muy contentos, porque si algo quieren ellos es que nosotros sepamos contra qué fuerzas estamos trabajando. Es lo más importante, porque ¿cómo quiere el mal actuar en nuestra vida? Haciéndose que no existe. Eso es. Ustedes se han dado cuenta que los ladrones que roban en la calle, para poderle robar a usted del lado donde usted está sentado, en el auto, si le van a robar en el auto, ¿qué ventana le tocan? ¿Por donde usted está sentado o por la del lado de allá? Le tocan la del lado contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted descuida la de donde está sentado. Entonces usted mira para esta y en ese momento le rompen acá y le roban, porque usted estaba descuidado para el otro lado. Ese es el diablo. El diablo nos engaña mirando para un lado para podernos robar lo que tenemos acá. Entonces nos entretiene con dulces como a niños chiquitos, como a torpes, ¿no? Y nos da cosas. Y entre tanto nos va robando todo. Ustedes han visto que el hombre verde perverso, el viejo verde perverso, carga dulces para dárselo a los niños. Y entonces mientras que el niño está disfrutando el dulce, él le hace perversidades. ¿Sí? Ese es el diablo. Ahí está Satanás. Ese es Satanás. Por eso estamos al final del final
del final de los últimos tiempos. Y el diablo está absolutamente desesperado porque se le acabó el tiempo. Entonces, ojo, tiene todos los juguetes afuera, todas las cartas sobre la mesa. Y van a haber más seducciones todavía en este mundo. Este mundo se va a volver imposible de resistir. Hasta los más creyentes caerán. ¿Por qué? Porque este es el momento de la malicia. Este es el momento de esa inmundicia. El momento de la concupiscencia total. El diablo está lanzado con todas las redes que tiene. Nunca había habido en la tierra más peligro para una persona condenarse como hoy. Pero tampoco había habido más oportunidad para un alma llegar derecho al cielo de la tierra como hoy. Porque el que sea capaz de renunciar a este mundo seductor e encantador, ese recibe todas las gracias maravillosas. Yo les digo, desde que yo comencé mi conversión y empecé esta lucha tan feroz contra todos los demonios con los que tuve negocios, que entran por todas mis debilidades, desde eso comencé a saborear esa paz verdadera, ese gozo verdadero que nunca me dio el dinero, que nunca me dieron los placeres de la carne, que nunca me dio el poder humano, y a saborear en la sencillez de Dios las cosas pequeñas, como sentarme en un parque, disfrutar las familias, pasear bebés en los carros, un anciano pasear su vejez por entre el pasto, y cosas así que antes para mí las ignoraba y pasaba rápidamente por encima. Hoy me puedo sentar a mirar un horizonte y tengo tiempo para hacerlo, aunque sea 5 minutos, pero lo disfruto con todo mi corazón. Veo una familia pasar, oro por ellos, los bendigo, pienso en ellos, gente que no conozco y nunca volveré a ver, cosas que nunca hice, y todo esto lo disfruto en la pequeñez de Dios, sin desear nada, sin querer nada, sin tener ilusiones del mundo de poseer nada, sin tener ningún interés en que nadie me quiera, nadie me apoye, nadie me respalde, sin ningún problema de esos. Ustedes saben toda la esclavitud tan espantosa que es depender uno de las criaturas humanas, de la creación, del mundo material para tener paz y felicidad. Nunca la va a tener. Mire, hay personas que entran a un lugar como este, por ejemplo, y están tan dependientes de la atención de los demás que quedan impactados con todos los que están acá y no saben ni cómo caminar para buscar la silla donde sentarse. Terminan sentándose en un tarro por ahí en una esquina porque no pueden ni caminar por donde deben buscar la silla, porque están tan intimidados por la presencia de las personas, porque adoran tanto a los seres humanos, le tienen un culto tan grande a la gente, un culto tan grande a la vanidad, un culto tan grande a las ideas de sí mismo, que sufren enormemente por lo que los demás van a pensar, a decir, por todo lo que sienten de lo que los demás pueden hacerle. El miedo, no pueden decir la verdad porque tienen miedo de ser crucificados por eso. Y tantas otras esclavitudes horribles que son espíritu. Los espíritus no tienen cuerpo, son intelecto. Puedo darles un ejemplo para que entiendan esto muy bien. Yo sé que muchos de ustedes conocen mucha teología y tienen mucho conocimiento de esto. Sin embargo, pues es mi turno para hablar de esto. Pero miren, hay un pasaje en las Escrituras valiosísimo, como todos, ¿no? Pero este es increíble. Jesús va caminando por un lugar de los Gerasenos. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje? Y pasa por un cementerio. Y en ese cementerio había un hombre endemoniado, desnudo, corriendo por entre las tumbas. La historia de ese hombre era que a él lo vestían, lo llevaban, él rompía todo, rompía cadenas y se escapaba. Era un hombre indomable porque tenía posesiones gravísimas. Nadie podía con él. Cuando ese hombre vio a Jesús, corrió hacia él y cayó al frente de él. Le dijo: ¿por qué tenías que venir? No es el tiempo todavía. ¿Y a qué se refería ese hombre? Es que ese hombre, lo que hablaba a través de él eran los espíritus. Se referían los espíritus de que
no debía haber llegado antes de que ellos destruyeran esa alma, porque todavía no era el tiempo. Ellos tenían que destruirla. Ellas se metieron en ese ser humano para destruir esa alma y llevársela al infierno. Por eso la tenían. Y ustedes han visto que un psicópata secuestra una mujer y la va a matar. La secuestra y la va a matar. La viola 1000 veces, no sé cuánto hace, y la va a matar al final. Pero él se enamora de su víctima, locamente. Si ustedes ven que arrestan a un psicópata que tenía una mujer secuestrada y lo arrestaron antes de matarla, él sale desesperado mirándola porque no la pudo matar, y va desesperado porque la ama tanto que la quiere matar. Ese es el amor del diablo. Los espíritus se enamoran de nosotros y saben que nos quieren matar al final de ese amor. Es un amor asesino, es un amante malo. Ese es el pecado, un amante malo que nos lleva el placer de la destrucción. Suena contradictorio, pero es el placer de la destrucción. Y en esto tenemos que tener muy claro esa fuerza espiritual con la que estamos luchando. No tienen cuerpo. Entonces, cuando Jesús le preguntó el nombre, ¿qué respondió? Legión. ¿Qué dicen las escrituras? Habían como 5000 espíritus ahí. Hay teólogos modernos, herejes, que dicen, esas son metáforas, son números ilusorios. No hay tal. Las escrituras, tal y como están escritas, así nos las reveló el Señor. Yo estuve parado en un estado purgatorial, en un lago, en medio de todos mis pecados de 33 años. Y le cuento que eran más de 5000. Tenían que ser. Eran muchos. Y así nos pasa a cualquiera que estemos en pecado. Pues ellos, desesperados, sabiendo que Jesús lo iba a sacar de ese hombre y no podían prenderse al mundo material, sabía que iban a caer al abismo, que queda aquí mismo el abismo, pero no prendido de la materia. Para que los espíritus se prendan de la materia y puedan disfrutar haciendo maldades, tienen que tener un instrumento en la carne, un ser humano. Por eso ellos aman al que se le prenden, y se le prenden más y más y más y más. Cuando nosotros estamos en pecado mortal, subimos monstruos del infierno, se suben por dentro de nosotros y cambian, son muchos, y actúan a través de nosotros cuando vivimos en pecado mortal. Por eso le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos que estaban ahí. La palabra dice que era una piara de cerdos, de 5000 cerdos. ¿Qué hicieron los espíritus? Se lanzaron encima de los cerdos. ¿Qué hicieron los cerdos? Los cerdos sintieron que algo les cayó encima y no podían quitárselo de encima. Entonces corrieron al lago y se ahogaron. Se desbandaron hacia el lago. ¿Por qué razón? Porque el espíritu necesita intelecto para poder manejar el cuerpo donde se metió. Y los cerdos son animales que no son racionales, no tienen intelecto. Y el espíritu no tenía cómo comunicarse con ese animal. Por lo tanto, se desboca el animal y los espíritus cayeron al abismo. Entonces, cuando el espíritu del mal entra en nosotros, porque le abrimos la puerta con el pecado, ay de nosotros, se toma todos nuestros instintos, sentidos y razón. Y no estoy hablando de un poseso, estoy hablando simplemente de una persona en pecado mortal. El demonio actúa a través suyo, a través de su lengua, de sus ojos, de sus manos, de su apetito, de su estómago, de sus pies. En todo actúa, en la forma en que se viste. Mire, yo viví una experiencia increíble con un exorcista en Roma, que no le van a creer esto como es de increíble, y es muy sencillo. Estaba yo predicando sobre el diablo también, porque este exorcista quería que yo hablara de eso, y después de eso seguía una sesión grandísima de liberación en esa iglesia, que él tenía preparada. Y entonces había una niña que estaba posesa, y él llevaba trabajando con ella 2 años, y había una niña que era servidora de la iglesia, apoyo de oración al sacerdote, y eran más o menos de la misma edad y casi de la misma talla. Pues ¿sabe qué se preparó para esa noche? Se prepararon comprarles 2 vestidos exactamente iguales
2 pares de zapatos exactamente iguales, 2 carteras exactamente iguales. Nosotros estamos filmando y tomando fotos de esto. Ustedes no se pueden imaginar, siendo el mismo vestido, siendo todo lo mismo, cuando paramos esas 2 mujeres al frente de toda la gente, mucha gente, la mayoría de la gente aseguró que esa persona que estaba posesa no tenía el mismo vestido de la otra. Inclusive muchos hablaron de que tenía otro color, de que era otro diseño, que era otra cosa. ¿Por qué razón? Hasta la ropa se transforma. Todo se transforma en una persona que está llena de espíritus. Todo se transforma. Usted le pone unos pantalones a una mujer que está en gracia de Dios y está en paz con Dios y la pone a caminar por acá. Nadie se da cuenta absolutamente de nada, ni le observa su cuerpo, es decir, no llama la atención a nadie por la forma en que camina, por lo que lleva en el corazón, por todo lo que está haciendo. Y le pone esos mismos pantalones a una mujer que está enferma de espíritus y cuando camina seduce a todos y todos sienten la seducción. ¿Y por qué razón? Porque es espíritu y no podemos olvidarnos de eso, es espíritu. Es una guerra contra los espíritus. Y entonces, ya al final de esta reflexión, les comparto esto. Piensen en esto. Cuando nosotros moramos, en el momento que el alma sale de nuestro cuerpo, instantáneamente va a tener la plenitud de la visión del mundo espiritual. La plenitud. Por lo tanto, la plenitud de la verdad. Cuando el alma está saliendo del cuerpo, mientras todavía está prendidita el cuerpo, en la última gotica así la salida, como entró un intelecto puro y ve toda la verdad, tiene tiempo de arrepentirse y decir al Señor, Señor, misericordia. Muchas almas se salvan en ese momento. Hay otras que no, desafortunadamente, pero así es el desprendimiento de la carne. En el momento que sale el alma de la carne, ya se desconecta y ese cuerpo cae, ya es cadáver. En ese momento el alma queda en el mundo espiritual y queda ¿dónde? En el mundo caído de los espíritus, cara a cara. Si usted no tiene la espada de la palabra de Dios, si usted no tiene el poder de Dios en su corazón, la luz del Espíritu Santo en su vida, ahí quedó. ¿Para dónde se va? No puede salir de acá. No puede. Hay personas que salen un poco, hay otros que salen un poco más, hay otros que salen muchos más, y hay otros que entran directo a la gloria, y hay otros que se hunden para siempre y nunca más volverán a aparecer. Pues hoy el Señor nos está invitando a realizar algo muy importante, que es esto. Ustedes saben que nuestra Iglesia Católica tiene oraciones maravillosas para la preparación de la buena muerte. Ustedes creen, acuérdense que, por ejemplo, cuando oramos sangre de Cristo, esto, lo otro, después de comulgar, dice el enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame. No permitas que me aleje de ti. Todo esto que el Señor nos enseña para el momento de la muerte, no es un chiste. Estas no son cosas inventadas por locos fanáticos religiosos. Estos son dones del Espíritu Santo en la iglesia que el Señor nos da para que nos preparemos, para que nos demos cuenta que el momento más trascendental de nuestra vida es el momento de la muerte. Ahí es cuando se define nuestra vida por toda una eternidad. Mire, una madre embarazada le ruega al Señor, una madre buena, que ese niño nazca a los 9 meses, ¿no es verdad? No quiere que nazca prematuro, ni a los 8, ni siquiera a las 8:30, ni a los 7, mucho menos a las 6. Pues no quiere que sea prematuro. Eso es normal. Pues nosotros debemos pedirle a Dios que no vayamos a nacer prematuros al mundo espiritual. Ustedes saben que hay almas prematuras en el mundo espiritual. ¿Sabe cuáles son esas? Pues son aquellos que mueren por el pecado. Cualquiera de los pecados capitales nos quitan la salud física o mental. Todo lo que son los abusos, los excesos, la desobediencia. Si ustedes pudieran ver una sola deformación de los pecados de la lengua, todos los días consagrarían su lengua al Señor.
No hay deformaciones más espantosas que las de los pecados de la lengua. Eso es increíble. Por eso, todo esto lo debemos tener en la plena conciencia para el momento de la muerte. Prepararnos en nuestro corazón. ¿Cuándo vendrá nuestra muerte? Nadie lo sabe. Aquí, en este salón, nadie puede levantar la mano y decir que está seguro que mañana a las 6 de la mañana va a abrir sus ojitos y está muy vivo en su camita. Nadie podría jurar eso. Si usted se levanta y jura, a lo mejor no amanece, porque esta vida le pertenece solo a Dios. Y si la vida nuestra es tan frágil, tan vulnerable, ¿cómo es posible que no nos estemos preparando para ese momento cuando puede ser hoy? Por eso, la invitación más grande que Dios nos hace en este momento es a que reevaluemos nuestras prioridades. ¿Cuál es su más grande preocupación en esta noche? Yo les di la lista y deben haber mucho más listas. Pues la preocupación más grande cuando salga de este lugar esta noche debe ser su alma. Asegurarse de la salvación de su alma. Y su alma solo se puede salvar si usted toma una decisión para salvarse. Que por eso San Agustín dice: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y eso tenemos que acordarnos muy bien. Por eso él decía: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Por qué? Porque él entendía que él era todo y no podía hacer nada sin él. Entonces ya se había entregado a él. Pues vamos a darle gracias a Dios y a pedirle su santa palabra para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Se podrán imaginar que hablar de los espíritus podríamos estar aquí años enteros. Yo hago retiros enteros solamente de la vida en el espíritu. Entonces les voy a leer de 2 Tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 6. 2 Tesalonicenses 3:6. Trabajar con constancia. Hermanos, os ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os alejéis de todo hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición que recibieron de nosotros. Pues vosotros sabéis bien cómo debéis imitarnos, porque entre vosotros no estuvimos ociosos y no comimos gratis el pan de nadie, sino que trabajamos día y noche con esfuerzo y fatiga para no ser gravoso a ninguno, no porque no tuviéramos derecho, sino para mostrarnos ante vosotros como modelo que imitar. Pues también cuando estábamos con vosotros os dábamos esta norma: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Palabra de Dios. Pues le doy gracias al Señor y bendigo al Señor y lo glorifico por cada uno de nosotros aquí presentes, y ojalá que el tesoro nuestro sea la salvación, que el tesoro nuestro sea la salvación de todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. Amén.